Hola, hola, mis adorados y adoradas, amantes del chismorreo y sobre todo, de Kanyaman. Copyright alegró enorme tenerlos una vez Mood SAQ, en su canal favorito de salseo y noticias frescas. Espero que tu copyright teniendo un dúo maravilloso, lleno de energía positiva y por supuesto con muchísima curiosidad, porque hoy, amigos muos, vamos a hablar de un tema que incendiando las redes. Un tema que nos tiene a todos con el corazo superíndice 3N en un pu más menos hoy es que al parecer, nuestro queridísimo Kanyaman, podrá decirle adiós superíndice 3S definitivo a Turquía. Lo que oyen. Rense porque vamos a desmenuzar todos los detalles, las pistas, los rumores y las confirmaciones que hay alrededor de esta bomba informativa. Pero antes de que nos sumerjamos en este mar de información superíndice 3N, les recuerdo, como siempre, que si son nuevos por AQU, no se olviden de darle al botoncito de suscribirse y activar la campanita para no perderse ni uno solo de nuestros vídeos. AQU encontrar en las últimas noticias de sus celebridades favoritas, análisis profundos de sus proyectos y por supuesto, muchísimo salseo. Que no se lo piensen y únanse a esta gran familia. Ahora entremos en materia. La verdad es que los rumores sobre la posible partida definitiva de Kanyaman de Turquía llevan rondando desde hace tiempo, como ese mosquito pesado que no te deja dormir por la noche. Y es que si recordamos, Kan ha pasado largas temporadas fuera de su país natal, principalmente en Italia, donde ha estado trabajando en importantes proyectos televisivos y cinematográficos. El con diéresis copyright sito que ha cosechado en Italia es innegable, convirtió copyright-dose en una verdadera estrella con una legión superíndice 3N de fans que lo adoran y que lo esperan a la salida del hotel como si fuera un príncipe azul. Pero copyright hay de cierto en todo esto? ¿Es realmente posible que Kanyaman decida abandonar definitivamente Turquía, dejando a Turquese sus rauces, su familia, y el delicioso kebab de la esquina? Bueno, la verdad es que la respuesta no es sencilla y es llena de matices, como una buena novela turca que te mantiene enganchado hasta el último capítulo. Por un lado, es innegable que su carrera internacional en pleno auge. Los proyectos en Italia le han abierto puertas en el mercado europeo y latinoamericano, consolidándolo como un actor de renombre a nivel mundial. Esto obviamente implica pasar mucho tiempo fuera de Turquía, grabando, promocionando y asistiendo a eventos, volando de un lado para otro como un pajarito con alas de oro. Además que tener en cuenta que Kanyaman ha expresado en varias ocasiones su deseo de seguir explorando nuevos horizontes y de trabajar en diferentes mercados. Ha manifestado su copyright en participar en producciones internacionales de mayor envergadura, lo que podrá requerir que se establezca permanentemente en otro país. Recordemos que el mundo del espectáculo es global y que muchos actores y actrices de renombre han optado por vivir en países diferentes al suyo para tener oportunidades laborales, para reinventarse y para probar nuevos sabores. Es como cambiar el menú del dúo y arriesgarse a probar un plato exu superíndice 3 Pero por otro lado, y aquí viene el plot twist de nuestra historia, Kanyaman también copyright ha dejado claro en varias ocasiones que se siente muy orgulloso de sus raíces turcas y que siempre llevaru a su país en el corazón superíndice 3N. Ha participado en numerosos proyectos en Turquía y ha expresado su deseo de seguir trabajando en el futuro. De hecho, recientemente ha estado involucrado en iniciativas sociales y humanitarias en su país, demostrando su compromiso con su comunidad y que no se olvida de dónde viene. Es como el Salmo superíndice 3N que siempre regresa a su ruo natal para desovar. Entonces, ¿du superíndice 3 de la verdad? Pues bien, la verdad es que no hay una respuesta definitiva, como cuando intentas adivinar el final de una película de Christopher Nolan. Lo que podemos afirmar es que Kanyaman se encuentra en un momento crucial de su carrera, en el que sopesando diferentes opciones y tomando decisiones importantes sobre su futuro. Es posible que decida establecer una base en otro país, como Italia, para facilitar su trabajo internacional, pero eso no significa necesariamente que vaya a abandonar Turquía por completo. Es como tener dos casas, una en la playa y otra en la montaña más menos para disfrutar de lo mejor de ambos mundos. De hecho, es probable que siga viajando a Turquía con frecuencia para visitar a su familia y amigos, para participar en proyectos específicos o simplemente para disfrutar de su país natal. Muchos artistas famosos tienen residencias en diferentes países y viajan constantemente de un lugar a otro. Es un estilo de vida que se ha vuelto cada vez más común en el mundo del espectáculo, un ir y venir constante como un tren de alta velocidad.
También copyright N es importante tener en cuenta que la situación superíndice 3N política y social en Turquía ha sido objeto de debate en los últimos aún más menos os. Algunos artistas e intelectuales han expresado su preocupación superíndice 3N por la libertad de expresión superíndice 3N y otros temas relacionados con los derechos humanos. Si bien Can Yaman no ha hecho declaraciones públicas sobre este tema, es posible que estos factores también copyright N influyan en su decisión superíndice 3N de establecerse en otro país. Es como si el ambiente no fuera propicio para que una planta florezca. Pero volviendo al tema central, la pregunta clave es, ¿qué copyright dice el propio Can Yaman al respecto? Pues bien, en entrevistas recientes el actor ha sido bastante ambiguo sobre sus planes futuros, como un político encampado más menos a electoral. Ha evitado dar una respuesta directa sobre si tiene intención superíndice 3N de abandonar Turquía definitivamente, pero ha dejado entrever que estuvo abierto a nuevas oportunidades y que no descarta la posibilidad de vivir en otro país de forma permanente. Es como si estuviera jugando al despiste, dejándonos con la miel en los labios. Por ejemplo, en una entrevista reciente le preguntaron directamente si se veía viviendo en Italia en el futuro, a lo que respondió superíndice 3, nunca digas nunca. Me siento muy a gusto aquí, y me encanta la cultura italiana. Estoy abierto a cualquier posibilidad. Una respuesta que sin duda alimenta a UNMU es los rumores sobre su posible partida definitiva. Es como echarle un más menos al fuego de la especulación superíndice 3N. Además hay que tener en cuenta que Can Yaman es un hombre muy reservado con su vida personal. No suele compartir muchos detalles sobre sus planes futuros ni sobre sus decisiones personales. Por lo tanto es difícil saber con certeza qué copyright está pensando o qué copyright va a hacer. Lo que podemos hacer es seguir de cerca sus movimientos y estar atentos a cualquier pista que pueda darnos alguna idea sobre su futuro. Es como seguir las migas de pan para encontrar el camino de vuelta a casa. Y hablando de pistas, en las redes sociales también copyright N hemos encontrado algunos indicios que podrían apuntar a una posible partida definitiva. Por ejemplo, en sus últimas publicaciones, Can Yaman ha compartido fotos y vídeos de sus viajes a Italia, mostrando lo mucho que disfruta de su tiempo allí. También copyright N ha hecho comentarios sobre la comida italiana, la cultura y la gente, dejando claro que se siente muy a gusto en ese país. Es como si estuviera mandándose un más menos sales de humo desde la distancia. Además, algunos fans han notado que Can Yaman ha estado aprendiendo italiano de forma intensiva en los últimos meses. Ha compartido vídeos en los que se le ve practicando el idioma y ha demostrado un gran progreso en su dominio de la lengua. Esto podría indicar que está planeando establecerse en Italia de forma permanente, ya que el conocimiento del idioma es fundamental para integrarse en una nueva cultura. Es como si estuviera preparándose para la batalla, aprendiendo el idioma de su enemigo. Pero la cosa no se queda ahí, mis chismosos favoritos. Rumores, y a veces tienen verdad que una enciclopedia, apuntan a que Can Yaman estará buscando una propiedad en Italia, concretamente en Roma. Dicen que lo han visto visitando apartamentos y casas de lujo con vistas al Coliseo. Imaginen la estampa. Can Yaman tomando un café copyright en su balcón superíndice 3N con el Coliseo de fondo. Un sueu más menos o. Y es que seamos sinceros, Italia lo ha acogido con los brazos abiertos. Desde su papel en Sandokan hasta otras producciones, el público italiano lo adora. Ha encontrado un lugar donde su talento es valorado y donde puede seguir creciendo como actor. Además, la vida en Italia, con su rica cultura, su deliciosa gastronomía y su gente apasionada, es muy atractiva. Por supuesto, también copyright N hay que tener en cuenta que toda esta información superíndice 3N puede ser simplemente especulación superíndice 3N, y que la realidad podrá ser muy diferente. Es posible que Can Yaman simplemente es tu copyright disfrutando de su tiempo en Italia, y que no tenga intención superíndice 3N de abandonar Turquía de forma definitiva. O tal vez es tu copyright planeando algo completamente diferente que aún no conocemos, como protagonizar una película de Hollywood, o abrir una cadena de restaurantes turcos en Europa. Lo que es cierto es que Can Yaman es un hombre lleno de sorpresas y que nunca deja de sorprendernos con sus decisiones y sus proyectos. Es un actor talentoso, un hombre atractivo y una persona con una gran personalidad. No importa lo que decida hacer en el futuro, estamos seguros de que seguirá teniendo con diéresis copyright sito y que seguirá siendo admirado por millones de fans en todo el mundo.
Es como una estrella fugaz que ilumina el cielo nocturno con su brillo intenso. Y ahora, mis queridos amigos, llegamos al final de este vídeo. Espero que hayan disfrutado de este análisis profundo sobre la posible partida definitiva de Can Yaman de Turquía. Como hemos visto, la situación superíndice 3N es compleja y llena de matices, y no hay una respuesta definitiva sobre lo que va a hacer el actor en el futuro. Sin embargo, hemos analizado todas las pistas, los rumores y las declaraciones del propio Can Yaman para tratar de entender mejor su situación superíndice 3N y sus posibles planes. En resumen, hemos hablado de su con diéresis copyright sito en Italia, de sus proyectos internacionales, de su amor por Turquía, de la situación superíndice 3N política y social en su país, de sus declaraciones ambiguas y de las pistas que hemos encontrado en sus redes sociales. Todo esto nos ha permitido hacernos una idea muy clara de lo que podría estar pasando por la mente de Can Yaman. Es como armar un rompecabezas, pieza por pieza, hasta obtener la imagen completa. Pero se ayu de du superíndice 3 de decida vivir Can Yaman, lo importante es que sea feliz y que siga desarrollando su talento. Ya sea en Turquía, en Italia o en cualquier otro lugar del mundo, lo apoyaremos incondicionalmente. Porque al final lo que importa es el talento y la pasión superíndice 3N, y eso es algo que a Can Yaman le sobra. Quiero agradecerles de corazón superíndice 3N por haber visto este vídeo hasta el final. Espero que les haya gustado y que hayan disfrutado de mi compau más menos UA. Recuerden que AQ en su canal favorito siempre encontraru, en las últimas noticias de sus celebridades favoritas, análisis profundos de sus proyectos y por supuesto, muchísimo salseo. Somos como el National Enquirer de los famosos turcos. Ahora quiero invitarlos a que me dejen sus comentarios AQ abajo. ¿Qué copyright opinan ustedes sobre todo esto? ¿Creen que Can Yaman deberá abandonar Turquía definitivamente? ¿O creen que deberá seguir trabajando en su país natal? Me encantaría leer sus opiniones. Queremos saber si son almohadilla Team Turquía o almohadilla Team Italia. Y por último, pero no menos importante, les pido que le den un buen me gusta a este vídeo si les ha gustado, que lo compartan con sus amigos y familiares para que también copyright se enteren de esta noticia y por supuesto, que se suscriban al canal si aún no lo han hecho. No se olviden de activar la campanita para no perderse ni uno solo de nuestros vídeos. Les prometemos que siempre tendremos el mejor salseo para ustedes. Muchísimas gracias por su apoyo, los quiero un monto superíndice 3N y nos vemos en el superíndice 3º vídeo. Hasta pronto. Y recuerden, mantengan los ojos bien abiertos y los oídos atentos, porque el chisme nunca descansa. Ciao, bellos y bellas.